nuestros hijos y llegan y hacen el trabajo del Señor. Y nosotros dando excusa. Y vuelvo y digo, no tiro piedras porque el primero que ha pasado por eso soy yo. Aquí hay que ser muy justo y ser también muy honesto. Soy uno de los primeros que a veces llego cansado de mi brega y le digo, ay, yo hoy no puedo ir al culto, estoy demasiado cansado. Y mi esposa se levanta enferma, yo la he visto ir para la iglesia. Ejemplo para mí. Así que nosotros tenemos que tomar ese lugar, esa posición muy en serio, mis hermanos. Y yo sé que hay momentos que físicamente usted está que no puede, no hay fuerzas de ningún lado. Usted llega con una gripe, llega enfermo, llega acabado, y se entiende. Pero a veces lo tomamos como costumbre, mis hermanos. Especialmente los cultos que posiblemente encontramos los más, ¿verdad? Monótonos o no muy, ¿verdad? Que nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Ese culto de los niños es uno de los menos que la gente va, aunque en nuestra iglesia, déjeme decirle, se llenaba, casi siempre los hermanos, vienen muchos hermanos a respaldar a los niños, pero es uno de los cultos que menos a veces se llega a los estudios bíblicos. Le puede preguntar al pastor Saúl, que es uno de los menos que la gente quiere llegar. ¿Por qué? Porque quieren ruido, quieren brinco, quieren esto y aquello, pero sin embargo lo más importante es la palabra del Señor. Por eso es que los testigos de Jehová han ganado tanto campo. Por eso es que ellos están en estudios completamente, lo de ellos estudiar, ¿verdad? Su doctrina, como el pastor, doctrina, ¿verdad? Que ellos han desarrollado. Sin embargo, nosotros que creemos plenamente y entendemos que conocemos la verdad de Dios, no la conocemos a cabalidad. Ellos, tú le preguntas cualquier cosa de su doctrina y la entienden y te la explican claramente, detalle por detalle. Nosotros pasamos mucho trabajo a veces recordarnos un versículo. Penoso, ¿verdad? Y eso, como dice mi pastor, un commercial, un anuncio de servicio público no pagado. Tenemos que aprender más para ser buenos sacerdotes dentro de nuestro hogar. Amén, sí, Señor. Y hablando del hogar, mis hermanos, quiero entrar en algunos de los temas que trae. Uno de ellos es el tema del pacto. La importancia que usted tiene que entender de quién es usted, ¿verdad? El rol que Dios ha puesto a usted en su hogar, pero su pacto que usted hizo ante Dios con su esposa. Y ahora que tiene hijos, con sus hijos. Cuando usted trae hijos a esta tierra, ahora usted ha hecho un pacto con Dios de cuidar de ellos, de enseñarles la palabra. Porque a veces pensamos siempre del pacto matrimonial, es el más que nos enfocamos. No, pues yo tengo un plan, nos casamos, tenemos un pacto. Pero usted también tiene un pacto con sus hijos de parte del Señor, porque cuando Dios se lo dio para que usted los cuidase, lo instruyese, le diera conocimiento de la palabra y velase por todas sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que todas estas cosas que Dios nos ha dado a nosotros van dentro de un pacto con Dios que hemos hecho. Tenemos obviamente el pacto de la salvación, que es la sangre redentora dentro de nosotros, que nos ha limpiado de pecado, y tenemos ese pacto que es también muy importante. Pero yo estoy hablando del pacto familiar. Usted como hombre de Dios ha sido llamado a hacer ciertas cosas dentro de su hogar. Y por eso hablaba ahorita como líder de su casa. Usted es llamado a dirigir a su familia, a hacer la voluntad de Dios. Y un buen líder no es líder porque sabe gritar y sabe apuntar y tiene habilidades de organizar. Un buen líder es un buen líder porque da ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Un buen líder da ejemplo. Cuando usted da un buen ejemplo, usted es seguido. ¿Por qué los grandes líderes de esta nación fueron seguidos por sus ejércitos, por multitudes de gente? Porque daba ejemplo. Algunos buenos, algunos malos, pero el que quería seguir lo malo, seguía lo malo, el que quería seguir lo bueno, seguía lo bueno. Pero daban un ejemplo, eran guías a través de su ejemplo, y por eso eran seguidos por esas multitudes.
Por eso los grandes generales de esta nación llegaron a tener los ejércitos que morían por ellos, porque ellos veían que estos generales no se encerraban en sus oficinas, sino que ellos estaban al frente de batalla, dando ejemplo y peleando en contra del enemigo. Uno de esos grandes hombres fue Teddy Roosevelt, uno de los presidentes de esta nación, el cual peleó en Cuba. Y este hombre, él no dirigió su ejército desde una esquina. Él estaba ahí con su escopeta disparando y peleando dentro del campo de batalla, y por su ejemplo todos los demás se levantaron y siguieron y ganaron una batalla. Y le puedo dar muchísimos ejemplos así de diferentes hombres de guerra y líderes, ¿verdad?, en otras entidades, que por ser líderes, por ejemplo, por dar buen ejemplo, de ellos ser parte de lo que se estaba envolviendo ese ejército, lograron tener la victoria. Así que su victoria y mi victoria está en eso, en que usted y yo, si usted quiere que su familia sea una familia fuerte, usted tiene que ser un buen ejemplo. Si usted quiere que tus hijos anden derecho y anden en el Señor, sé tú el ejemplo. Gloria al Señor. Y eso se le va a quedar, aunque se aparte cuando lleguen a la edad de 18, como siempre pasa, ¿verdad? O no siempre, pero en la gran mayoría de las veces, cuando llegan a los 18, pues se apartan del Señor. Pero ¿sabes qué? Lo que tú le enseñaste, el ejemplo está dentro de ellos. Yo tengo 3 hijos que ya tienen hijos también. Yo tengo nietos. Tengo 6 nietos y 2, ¿verdad?, que son añadidos a través de uno de mis hijos que se casó con una muchacha que tiene hijos. Yo tengo 8 nietos. Yo los quiero todos igual. Gloria al Señor. Ellos siguen el ejemplo que yo les di. Ellos van a la iglesia, ellos buscan del Señor, tienen sus batallas y sus luchas, pero cuando yo me siento a hablar con ellos, yo escucho como ellos dicen, oh, lo que yo hacía, el ejemplo que yo le di. Ah, papi, yo me recuerdo cuando tú hacías esto, yo decía aquello, y ese ejemplo quedó enmarcado en ellos, más que lo que yo le pude decir, más que lo que yo pude enseñarle verbalmente. Se quedó mi ejemplo marcado en sus mentes para siempre. Hizo una huella que nunca se ha borrado de ellos. Y eso le están infundiendo ahora a sus hijos. Amén, amén. Así que lo que tú hagas a tu familia ahora, no solamente es para esta generación, pero la próxima generación y la generación y la próxima, eso se va a quedar ahí. Ese buen ejemplo va a seguir corriendo a través del tiempo. Amén. Se lo puedo decir por mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue un hombre muy bueno, muy dedicado a la familia. Se llamaba Confesor Ramos. Ese hombre dio un ejemplo tremendo en la comunidad, fue querido por toda la comunidad. Mi abuela, su hija, fue igual, idéntica, dio un ejemplo de la comunidad, siempre estaba alrededor de ella y la apreciaba y la quería muchísimo. Ella infundió eso en mi mamá. Mi mamá era una persona muy querida, nunca supe de ninguno de ellos que alguien los odiaba o que ellos le habían hecho daño a nadie. Mi mamá infundió eso en mí, yo en mis hijos ahora en los hijos de ellos, y si llego a ver mis bisnietos, espero en el Señor verlos también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando usted da un buen ejemplo, cuando usted vive una vida separada para Dios, cuando usted le enseña a su familia que usted ama a Dios, ellos van a amarlo, y ellos, los hijos, van a amarlo, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos van a amarlo. Tenemos el ejemplo también de nuestro pastor Saúl, que él fue su papá, y todas las generaciones, sus hijos, ahora los hijos de él, y esperamos que algún día la otra generación siga también. Ya los nietos y todos están en el mismo camino. Todos le sirven al Señor. Y lo lindo que son esa familia. Porque han sido dado buen ejemplo. Así que el versículo 15 dice, que tengan cuidado de la manera de vivir. No vivan como necios. Vamos a detenernos ahí. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Que le digan a uno necio. Gloria a Dios. Como que eso no se siente muy bien. Que te digan necio. Espérate, ¿cómo tú me dijiste a mí? Necio. Pero cuando buscamos por qué está la palabra hablando de la necedad de una persona, dice que no vivan
como necios. El necio es una persona que aunque se le enseñe algo, aunque usted le dé conocimiento de algo, el necio no hace caso. El necio no sigue las instrucciones. El necio no camina como le ha sido dicho o enseñado caminar. Y la palabra del Señor nos dice lo mismo a nosotros. Si usted y yo no andamos conforme a la palabra del Señor, somos necios. Porque las instrucciones están claras de cómo vivir una vida en victoria, una vida feliz, una vida llena de gozo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Es necesario que nosotros sigamos el plano delineado por Dios dentro de la palabra del Señor. Estas instrucciones, estas prédicas, estos estudios que se dan dentro de la iglesia, todo esto es un delineante. Es para que tú sepas por qué camino vas a andar, para que andes sabio y no necio. Porque el sabio acapara la inteligencia de otro y la utiliza para el bien. ¿Cuánto pueden glorificar al Señor? Yo me gozo en saber que Dios me ama a mí a tal punto que Él me ha trazado para mí un camino perfecto donde yo andar. Usted y yo a veces pensamos, y te lo digo yo me incluyo, porque a veces yo pongo a analizar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como que empiezo a buscar la manera de pensar qué es su propósito en mí. Y empiezo a analizar y como ser humano empezamos a hacer planes. Mi abuelita decía que el hombre propone, pero Dios dispone. Así que Dios ya te ha dicho a ti, pero tú no has escuchado. Eso nos hace un poquito necio. Porque yo llevo 30 años en el Evangelio y la mayoría llevan muchos años, y los nuevos obviamente pues todavía están aprendiendo. Pues aprenda esto, mi hermano, que Dios ya ha trazado para nosotros un camino perfecto donde andar. El problema es que cuando usted se sale del camino que Dios ha trazado para usted, a cada lado hay peligro, hay animales que te quieren picar, como aquí, si miramos aquí en las sendas que hay por ahí, si usted se sale de la senda y se mete por los áreas que hay mucho árboles y matorrales, posiblemente hayan culebras, hayan otros animales que le puedan picar. Pero si usted anda por los caminos que ya están trazados por aquí, usted va a estar bien, porque está en un camino que está claro de cómo usted llegar al otro lugar. Así es la palabra del Señor. Dios ha puesto un camino claro para nosotros, para usted y para mí, donde tenemos que andar, hacia dónde tenemos que llegar. Está trazado, está frente a nosotros. Ya le echaron brea. Gloria al Señor. Ya los palos han sido sacados del medio, los estorbos, las piedras. Dios ha trazado ese camino. El problema es que para que usted y yo entendamos cuál es ese camino, necesitamos meternos con Dios y decirle: Señor, abre mi entendimiento, abre mi comprensión, no tu inteligencia. Tú puedes ser inteligente, pero tu comprensión de lo que Él quiere para ti. ¿Está claro? Amén. Mientras lean la palabra del Señor, muchas veces Dios nos habla de esa manera y nos dice: este es el camino. Amén. Quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá. Otras veces posiblemente a través de profecía, que Dios trae a alguien y te da una palabra profética y te dice: este es el camino que tienes que tener, que tú debes andar. Siempre con mucho cuidado. La Biblia habla que nosotros probemos los espíritus y hay que tener cuidado, porque no todas las profecías son de Dios. Es una side note, una notita, guárdala ahí del lado, apúntala, que no todas las profecías son de Dios. Yo he escuchado profecía de gente que le han dicho: deja a tu esposa y vete con otra. Sí, el Señor reprende al diablo. Ese era de cogerlo por la camisa y tirarlo afuera, porque eso no era de Dios. Imagínense usted. Así que tiene que tener cuidado, y déjeme decirle que no es en una o dos iglesias, en muchas iglesias ha pasado eso, que han venido falsos profetas. Pero la Biblia dice probar los espíritus. Hay que buscar, y la primera manera de usted probar los espíritus es chequeando la palabra del Señor. Si usted conoce esta Biblia y viene alguien con un mensaje diabólico, un profético diabólico, y a decirle usted hacer algo en contra de lo que la palabra dice, mire, ese es del diablo. Tú no tienes ni que preocuparle. Tú lo que dices: Señor te reprenda y me voy. Ni le escuche.
¿Sabe por qué? Porque si te pones a escucharlo te puede confundir. Si es lo que trae está en contra de lo que la palabra de Dios dice, si ya la primera palabra que dice es en contra de lo que la Biblia dice, usted repréndalo y siga andando. Porque nadie puede hablar la palabra de Dios, ¿verdad?, si no es enviado por Dios. Pero hay otros que son enviados por el diablo. Recuérdese de eso. Así que es necesario que a través de toda esta manera Dios nos habla a nosotros y nos dice, este es tu camino. Y la palabra, estudiando la palabra, posiblemente es tu guía máxima para tú entender el propósito y la dirección de Dios. Cuando tú estudias la palabra y te inmersas en ella, verdaderamente, yo digo, a veces yo trabajo muchas horas también en el día y leo la palabra aquí y allá. Quisiera a veces tener más tiempo. Y en estos mismos días estaba hablando con mi esposa de eso, que verdaderamente tengo que cortar ciertas cosas para yo estudiar más la palabra del Señor. Porque es importante, aunque yo llevo 30 años en el Evangelio, cada versículo que yo leo, aunque lo he leído 15, 20, 30, 100 veces, algo nuevo sale de parte de Dios para mi vida. No un plan diferente, porque lo que Él me dijo desde el primer día hasta el día de hoy se está cumpliendo. Pero me enseña, me da claridad de mente y de corazón un versículo que posiblemente lo he leído más de 10 o 15 veces. Porque la palabra es tan profunda que ella nunca va a variar, nunca. Pero la profundidad de ella siempre va a traer algo nuevo a nuestro corazón. Gloria al Señor. Así que no vivamos como necios. En otras palabras, olvidándonos de lo que Dios quiere para con nosotros y de sus instrucciones. Que estemos siempre dándonos cuenta de lo que Él quiere para nuestra vida. Sino sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que casi yo hablé un poquito sobre eso. Que cada minuto que nosotros podamos aprovechar al máximo. No lo digo yo, lo dice la palabra, que usted aproveche al máximo. Quiere decir que si usted, si veía 6 horas de televisión, pues corta 3 y dale 3 a Dios y sigue con tus otras 3. Pero es necesario que nosotros cortemos ciertas cosas en nosotros para que podamos aprovechar al máximo cada momento oportuno. Porque los días son... Porque los días son... Oye, podríamos hacer una canción de esa. Gloria al Señor. Sírvele a Dios porque los días son malos. Gloria al Señor. Así tengo que bajarlo ahorita del che. Son días malos, son tiempos difíciles. Yo tenía un pastor en Filadelfia, Pensilvania, se llamaba Andrés Fuente, era un hombre de pequeña estatura, pero aquel hombre era dinámico, era bien poderoso en el Señor y muy respetado. Hombres de doble altura de él, cuando le hablaban, le bajaban la cabeza, porque era un hombre lleno del poder de Dios. Nuestra estatura no importa delante de nadie. ¿Sabe lo que importa? Es cómo usted esté con Dios. Si usted está lleno de Dios, no importa donde usted vaya, con quién usted hable. Si le tiene que hablar al evangelista más grande y darle un mensaje de parte del Señor, usted tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Siempre y cuando Dios sea el que te envíe. Y cuando miramos aquí, ¿verdad? Dice, son días malos. Quiere decir que en estos días vamos a tener batallas. Y quiero hablar un poquito sobre las batallas. Porque dentro de todo lo que nosotros estamos pasando, mi hermano, las batallas en el hogar es una de las cosas más grandes que está pasando. Hay hogares, mis hermanos, que ahora mismito parecen un ring. Mira que ni Mike Tyson tenía unas peleas así de fuertes. Gloria al Señor. Ni Mike Tyson podía pelear en esa manera. Pero yo solo puedo decir, hermano, mire, aún a los pastores le ha pasado. Estuvimos ministrándole a una pareja en un estado adyacente aquí a Ohio. Pastores estaban por divorciarse, mi esposa y yo, Dios nos lleva allá, nosotros no sabíamos nada de eso. Nos invitaron a predicar a una campaña, fuimos y mi esposa, Dios la usa y empezó a hablarle a aquella pastora unas palabras y ella se tiró al piso llorando y yo decía, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque ella está ya ministrándole. Y yo, wow, yo no sabíamos, estábamos bien ajenos a la situación. Ella y su esposo estaban separados
Ella era la pastora de la iglesia, ¿verdad? Y él la ayudaba a ella. Y ellos estaban separados hacía tiempo.